Gracias por seguir hoy en tu jornada personal de leer la Biblia en un año. Gracias por dejarnos tus comentarios, nos animan siempre. Gracias por suscribirte. Gracias por dar un me gusta a este audio porque YouTube nos recomienda. Sigue apoyando a tus amigos o familia que conozcan también la Biblia. Algunos piensan que la Biblia es difícil o aburrida. Y compártele este audio o invítalo a iniciar la jornada anual. Cambiará su vida, nunca lo olvides. Anímalo si está desanimado. Aliéntalo, pero continúen hasta el final. El Salmo 119, versículo 18 dice: Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Oremos juntos. Dios, queremos ver las cosas asombrosas en nuestros corazones y mentes que tú tienes en la Biblia para nosotros hoy. Ayúdanos a entenderla, te lo rogamos. Que el Espíritu Santo nos guíe y ayude a ver las cosas que tienen relación directa con nuestras preocupaciones y nuestras preguntas. Tú levantaste de la muerte a tantas personas, sanaste al leproso, diste sanidad al sordo, abriste los ojos del ciego. Con tu poder, ilumínanos hoy. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Nuestros ojos del corazón necesitan ser abiertos y solo lo haces tú con tu poder. Enséñanos y háblanos a través de las Escrituras hoy. Te lo pedimos y rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Números capítulo 33. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Partieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jarada. Partieron de Jarada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot.
Partieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán. Partieron de Bene Jacán y acamparon en Jor Jajigdad. Partieron de Jor Jajigdad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Zin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Jor, en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte Jor, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del quinto mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Jor. En esa ocasión, el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Jor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Ije Abarim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Partieron de Almón Diblataim y acamparon en las montañas al oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán desde Bet-Jesimot hasta los prados de las acacias, en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí. Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se la he dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra, y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Números capítulo 34. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión, estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Zin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones rumbo a Zin. El extremo sur será Cades Barnea, y de allí seguirá a Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón, el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Jor, y luego a Lebo Hamat, pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur hasta Sefam, y bajará a Ribla al oriente de Ain.
De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. Tribu Judá. Líder Caleb, hijo de Jefoné. Tribu Simeón. Líder Semuel, hijo de Amiud. Tribu Benjamín. Líder Elidad, hijo de Quislón. Tribu Manasés, hijo de José. Líder Janiel, hijo de Efod. Tribu Efraín, hijo de José. Líder Kemuel, hijo de Siptán. Tribu Zabulón. Líder Elisafán, hijo de Parnac. Tribu Aser. Líder Ahiud, hijo de Selomi. Tribu Neftalí. Líder Pedael, hijo de Amiud. Estos son los nombres que el Señor nombró para repartir las porciones de tierra en Canaán entre los israelitas. Salmos capítulo 35, versículos del 9 al 16. Entonces me alegraré en el Señor. Estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligí a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos, con aires de triunfo se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco, me calumnian sin cesar. Se burlan de mí y me insultan, me gruñen. Proverbios capítulo 12, versículo 2. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 24. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó: ¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato
y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: «Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos?» «¡Crucifícalo!», le contestaron a gritos. «¿Por qué?», insistió Pilato. «¿Qué crimen ha cometido?». Pero la turba rugió aún más fuerte: «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces los saludaban y se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!», y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eres afortunado, eres afortunada. Tienes en tu mente y corazón hoy la incorruptible, la indestructible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. No permitas que Satanás ni las preocupaciones o pruebas te roben su fruto. Pon tu comentario aquí, escribe lo que reflexionaste. Nadie te va a juzgar. Publica en tus redes sociales aquella frase que Dios grabó en tu corazón. Mándale un mensaje de ánimo a ese amigo o amiga que tanto lo necesita. Será Dios hablándoles a tu familia y amigos a través de ti. Gracias por escuchar el audio de hoy y nos vemos mañana. Bendiciones.